Conocemos disco duro como el sistema de almacenamiento que llevan las PCs, pero existen tipos de discos duros, y hoy hablaremos de ellos. Quédate para averiguar cuáles son. No vamos a hablar de la historia de esta tecnología, ya que nos vamos a concentrar en los más usados actualmente y para qué cosas las recomendamos y para qué cosas no. Primero hablaremos del HDD, o también conocido como un disco mecánico. Se compone de literalmente discos en su interior, hechos de un material magnético y una aguja como la que encontraríamos en las máquinas para reproducir vinilos, pero mucho más avanzado y fino, pero el concepto es el mismo. Estas giran normalmente entre los 5400 o 7200 revoluciones por minuto, aunque hay algunos modelos que llegan a más. Este disco es el más común aún en los tiempos que corren. Su principal ventaja es que son baratos con respecto a su capacidad, ya que un disco de 1 TB es muy económico comparado con sus hermanos más avanzados. Otra ventaja es la durabilidad, ya que estos discos, a no ser que sufran de algún maltrato físico o de problemas muy graves de temperaturas, pueden durar años y años sin problemas. Las desventajas es que su velocidad de escritura y de lectura son bajas, alrededor de 90 a 150 MB por segundo es el promedio. También hacen más ruido que sus hermanos modernos y suelen calentarse un poco más, o en un caso ser más difíciles de enfriar. Actualmente los discos HDD más potentes son los que se utilizan en los servidores o en las cámaras de vigilancia, ya que son discos que están hechos para funcionar todo el día 24/7. Unidades de estado sólido, o conocidas como SSD. Utilizan la entrada SATA 3, así como los HDD, pero hay un salto increíble con respecto al HDD, ya que se deja de usar el método del disco de vinilo, que lleva una aguja que leía el disco mientras estaba montado en el eje que giraba a ciertas revoluciones, a una tecnología digital, en donde la información se guarda en módulos de memoria dentro del SSD, por lo que no hay partes mecánicas. Esto permite que tú accedas inmediatamente a la información que le pidas, a diferencia del HDD, que pierde tiempo en buscar dicha información con la aguja y el disco. Este salto tecnológico resultó muy importante, pero por desgracia demasiado caro, ya que han pasado bastantes años y los precios han bajado poco. Hasta el día de hoy es mucho más fácil conseguir SSDs baratos y de buena calidad. ¿Y cuáles son las ventajas de los discos de estado sólido? Bueno, para empezar son más rápidos que los discos mecánicos. Aproximadamente un HDD tiene 90 a 150 MB de escritura y de lectura. En cambio, los SSD rondan entre los 250, 500 o hasta 800 MB de escritura y lectura, siendo hasta el SSD más económico más rápido que un HDD caro. Son más pequeños, lo que permite una mejor refrigeración y aprovechamiento mejor del espacio en una caja. Gracias a su velocidad de lectura y escritura, son ideales para instalar sistemas operativos, ya que la diferencia de arranque de Windows instalado en un SSD es bastante notoria comparada al HDD. Cualquier programa instalado en el SSD cargará muchísimo más rápido. Aunque estos también poseen desventajas, y una de ellas es que aún hasta día de hoy se pueden conseguir SSDs a precios razonables, ya que antes tener uno de estos era un lujo completamente. Hasta Windows 8 y 10 se hizo notable la necesidad de tener un SSD instalado y dedicado para el sistema operativo, ya que Windows 7 cargaba muy bien en un HDD. Los periodos de vida son notablemente más cortos que los de un HDD, hablando de opciones económicas, claro está, ya que un SSD Premium que tenga una larga vida útil es realmente caro. Tienen poco almacenamiento por el precio al que los compras. Por ejemplo, un HDD de 1 TB cuesta alrededor de 1200 lempiras. En cambio, un SSD de 1 TB cuesta de entre 3000 a 3300 lempiras. Por eso se recomienda comprar SSDs de almacenamientos bajos, como de entre 120 a 256 GB, y que solo los utilicemos para arrancar el sistema, no para almacenamiento masivo. Y por último tenemos la unidad M.2. Un M.2 es un disco SSD, pero utiliza una entrada diferente al SATA, conocida como PCI Express. Esta es la misma que usan las GPUs, por ejemplo. Este cambio se debe a que los M.2 alcanzan un ancho de banda demasiado grande para el puerto SATA. Es una evolución del SSD.
es más pequeño y más rápido. Sus velocidades rondan entre los 3000 MB por segundo de escritura y de lectura. Ventajas: es más pequeño y rápido. Su precio de salida fue más controlado que el SSD en su tiempo. Es el más moderno actualmente, así que es lo último de lo último en tecnología de almacenamiento. Y ahora que llegamos al final, toca hablar de algo muy interesante que es muy probable que ustedes nos hayan preguntado. Y si bien saben que todas las tecnologías que les acabo de enseñar están disponibles en PC o en computadora prácticamente, ¿se han preguntado qué sistema de almacenamiento utilizan las consolas? Bueno, yo les voy a sacar esa duda y vamos a ver algunas cosas interesantes de estos aparatos. Vamos a comenzar con la generación de PlayStation 4 y Xbox One. Estas dos consolas montan un disco HDD de 2,5 pulgadas, lo que nosotros conocemos coloquialmente como un disco de laptop. Estos discos son muy delgados, más pequeños, pero también son más lentos. Realmente el PlayStation 4 y la Xbox One, ya sea en su versión Pro, en su versión Slim o en su versión inicial, no cambian la velocidad de su disco interno. Esta velocidad es aproximadamente de 50 MB por segundo, lo cual es bastante bajo y realmente, bueno, es normal, es de 5000 revoluciones el disco, pero 50 MB por segundo realmente es poco. Así que la próxima vez que tú sientas que un juego no te carga lo suficientemente rápido, no le eches la culpa a los desarrolladores. De hecho, es un milagro que ellos trabajen tanto para que todos los juegos funcionen y corran bien o lo mejor posible dentro de un disco con una velocidad de 50 MB por segundo. Pero aún así, gracias a las grandes optimizaciones que tienen estos dispositivos, se logran aprovechar ese ancho de banda que tienen los discos que poseen. Pero curiosamente a la PlayStation 4 le puedes adaptar un disco SSD normalmente. Así que, ¿vale la pena? Yo creo que sí. Si logras conseguir un disco de unos 500 GB o de 1 TB SSD, puedes implementarlo en tu PlayStation 4 como disco duro principal. Esto te ayudará a reducir los tiempos de carga y pues eso. Pero no te ilusiones mucho, ya que no están hechas para aprovechar todo el ancho de banda que estos discos tienen, pero sí tendrás una mejora. ¿Y en qué cosas afectan tener un disco duro lento? Por ejemplo, las texturas de los juegos no pueden cargar bien, o prácticamente los gráficos tardan en cargar cuando tú caminas y ves esas texturas como borrosas. Pueden ser problema de que el disco duro se queda corto a la hora de cargar los datos. Pero ahora vamos a hablar de la actual generación. Estamos hablando del PlayStation 5 y de la Xbox One X. Es un tema que solo se habla por la cantidad, que si una consola tiene 1 tera, que si otra tiene 2 teras, etcétera, etcétera. Pero pregúntense, ¿qué tipo de almacenamiento está usando el PlayStation 5 y la Xbox One X? Porque si seguimos usando discos duros tradicionales, los juegos no van a mejorar mucho. Gracias a que esta vez han tratado de poner más o menos lo último en almacenamiento, ya que tanto la PlayStation 5 como la Xbox One X montan un disco duro M.2. Sí, tenemos más o menos la última generación de discos duros, y digo más o menos porque ahorita se están lanzando otros NVMe que realmente superan los 7 GB por segundo en escritura y lectura, pero las consolas tienen un M.2 que alcanza los 5000 y casi 7000 MB de escritura y lectura. Esto es muy brutal y es por eso que ustedes ven o han visto que la PlayStation 5 mueve los juegos o muy rápido, o que los juegos cargan muy rápido, las partidas cargan rápido. Puedes cambiar dentro de un juego a otro muy rápido, y todo esto es gracias al tipo de almacenamiento tan rápido que tienen estas nuevas consolas. Esto realmente es muy pero muy importante y no veo a muchas personas hablando del tema. Si bien la consola aumentó en potencia, memoria RAM, GPU y todo eso, realmente lo más importante que yo le veo a la nueva generación es la implementación de un sistema de almacenamiento más rápido que lo que teníamos antes. Así que con esto
Me despido, espero que hayan aprendido algo en el video, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.